Uruguay vive una crisis dramática con el agua potable. Bueno, no Uruguay exactamente, sino el área metropolitana, que aunque a muchos les parezca mentira, no es todo el país. Eso sí, es una crisis extraña, generada por una sequía como no se ha visto en mucho tiempo. Porque no es en el norte ni afecta principalmente a la producción agropecuaria, que es a lo que estamos acostumbrados en realidad. El problema más bien está enfocado en el sur y particularmente es como si hubieran puesto una lona justo sobre la cuenca del río Santa Lucía. De ahí, hace más de un siglo se saca el agua para llevar a las canillas de la capital del país y no queda ni una gota. Esta crisis, más allá de la preocupación natural por la falta de algo tan esencial como el agua potable, ha generado dos reacciones bastante particulares. Por un lado, una ansiedad y frustración casi infantil en muchos analistas, académicos y habitantes urbanos que no logran aceptar que en el año 2023 podamos depender todavía tanto de algo sobre lo que no tenemos control alguno, la naturaleza. Hagan algo, no hay un plan, ¿cuándo va a llover? Son algunos de los planteos que están al filo de la impertinencia y que se escuchan todos los días en las charlas, en las redes y también en los medios. Pero la realidad es que pese a todos los avances tecnológicos y de bienestar, seguimos siendo dependientes de los elementos naturales. Algo que para un agricultor, un ganadero o un operador turístico está bastante asumido, pero que en el asfalto capitalino, incluso en una ciudad tan aldeana como Montevideo, para muchos es casi imposible de aceptar. Otra cosa, los pronósticos meteorológicos, más allá de las 48 o 72 horas, son una rifa. La gente demanda respuestas que los pobres meteorólogos no están en condiciones de dar. De nuevo, porque con todos los avances tecnológicos, los modelos, los satélites, las razones de por qué pasan la mayoría de las cosas con el clima siguen siendo un misterio. ¿Usted cree que se timbiarían miles de millones de dólares en las bolsas en precios futuros de la soja, del maíz, el trigo, si alguien pudiera afirmar con un mínimo de certidumbre cómo va a estar el clima en los próximos meses? Imposible. Hay un segundo elemento muy humano que ha generado esta crisis líquida, la demanda de culpables. Si usted escucha a la gente que es parte de ese 40% de uruguayos que se siente cercana al Frente Amplio, la culpa la tiene el gobierno. Fue imprevisor, no hizo las obras que había que hacer, no atendió los reclamos de la oposición de hace meses y lo único que hace es pedirle al cardenal Sturla que rece para que llueva. Si usted escucha a la gente, por otro lado, que es parte de ese 40% de uruguayos que se sienten las antípodas del Frente Amplio, la culpa es toda de ese partido. Que gobernó 15 años, con las arcas llenas de dinero fresco, extraído al contribuyente con la reforma tributaria, y que cuando debió invertir en una fuente alternativa de agua potable para la capital, prefirió gastarlo en la arena. Pan y circo. ¿Quién tiene la culpa entonces? Bueno, la respuesta es incómoda porque la culpa de todo esto la tiene el votante. La realidad es que los políticos trabajan en función de los estímulos que reciben de la ciudadanía. Y pese a que era bien sabido desde hace al menos 15 años que la situación de abastecimiento de agua de la capital era en extremo frágil por nutrirse de una sola fuente, nadie nunca quiso invertir en eso. Simplemente porque políticamente nadie ganaba un voto con esa inversión. Y hay una evidencia muy notoria de esto. En el gobierno anterior hubo un choque que ahora conocemos bastante bien entre el ministro Astori y la actual intendenta Cose sobre los fondos destinados a la Antel Arena. Astori parece que creía que ese dinero había que invertirlo en el tema del agua. Cose, por su parte, sostenía que el estadio era una prioridad. Hoy vemos que Astori y su grupo han casi desaparecido del sistema político, mientras que Cose ocupa el segundo cargo más importante del país y apunta al primero con bastantes chances. ¿Qué dice eso de los votantes, de los ciudadanos uruguayos? ¿Quién tiene entonces la culpa de lo que nos está pasando en este momento? Como dice nuestro editor de Rurales, que de esto algo sabe, siempre que secó, llovió. Habrá que esperar, pues, armarse de paciencia, baldes y el que tenga, de fe. Porque aunque a muchos opinólogos les revele, los seres humanos seguimos dependiendo para vivir en este planeta de cosas que no podemos controlar, ni muchas veces comprender.